Estamos en los Jameos del Agua, una de las obras emblemáticas de Lanzarote. No hemos venido a conocer este centro turístico, sino uno de sus rincones que acaba de abrir el Cabildo de Lanzarote dedicado a Jesús Soto, un majorero pero que con sangre lanzaroteña. Hablamos de una exposición permanente en el que se quiere hacer un homenaje a una de las figuras claves del desarrollo sostenible de Lanzarote. Vamos a conocerla de la mano del consejero de Turismo del Cabildo, Echedei Eugenio. Bueno, nos hemos venido con el consejero de los centros turísticos, Echedei Eugenio, a visitar la exposición permanente de Jesús Soto. Hemos estado recorriéndola y vamos a hablar un poco de por qué se ha decidido poner esta exposición y un poco qué es lo que se puede encontrar, sobre todo el lanzaroteño, a la hora de visitar, porque estamos en los Jameos del Agua y es uno de los rincones desconocidos hasta ahora de este centro turístico. Estamos aquí en el nuevo exposición permanente. ¿Por qué decidió el Cabildo hacer esta exposición? Bueno, yo creo que era realmente una asignatura pendiente y una deuda contraída no solo con la familia, sino con la figura de Jesús Soto, ¿no? Un artista tan importante para la isla que ha contribuido tanto de la mano de César a la creación de estos espacios que hoy dan sentido a Lanzarote. Yo creo que tenía que tener su espacio y qué mejor sitio que hacerlo y para tenerlo que la Casa de los Volcanes y Jameos del Agua, ¿no? En esta exposición, aunque es relativamente pequeña, se trata de plasmar pues su vida y obra para que cualquier persona de la isla o del exterior o de la isla, que a veces también somos grandes desconocedores de la figura de Soto, podamos saber qué simbolizó Soto para los centros turísticos. Porque empezamos por aquí, que es la exposición, el punto de entrada, y vemos como, ¿no?, el cosmos que decía Soto, ¿no? Es decir, que era un amante de los planetas, no sé, por lo que nos decían era que él estaba en esas noches de estrella en Timanfaya, que fue aunque la gente no lo sepa, fue el que realizó la ruta de los volcanes. En esas noches, pues, hablaba de Lanzarote como un asteroide, ¿no? Sí, así nos lo decían el otro día, además, en la presentación. Félix Hormiga, que fue gran amigo de Soto y además una de las personas que trabajó en esta creación de este espacio, pues hablaba de esta primera etapa de la exposición como esa parte del cosmos que venía a simbolizar eso, ¿no? Pues el concepto que tenía Soto del cosmos, de Lanzarote como ese asteroide dentro del cosmos y de toda su visión planetaria de las estrellas y esos tiempos de relajación y de inspiración que vivía en Timanfaya. Vamos para acá porque es curioso, porque estas piedras, veamos, esta es espectacular. Soto tenía una colección, ¿no?, de piedras, ¿no? Sí, así es. De hecho, estas piedras pertenecen a su colección de piedras, no están todas aquí, pero él recopilaba y mantenía piedras que eran, pues como vemos en estas que se ven aquí, muy especiales y con unas formas y unas texturas y colores muy, muy llamativos. Porque hay que decir que con Jesús Soto de alguna manera empezó todo en Lanzarote, porque aunque los centros turísticos son 7, bueno, ya tenemos ya 8 con el Museo Submarino de Playa Blanca, empezó en la Cueva de los Verdes, ¿no? Así que fue el primer encargo, la primera obra que, por decirlo de alguna forma, surgió todo en Lanzarote, ¿no? Sí, desde luego. El primero de los centros en abrirse, el primero en proceder a ese uso turístico y demás fue la Cueva de los Verdes dentro de los propios centros turísticos y la figura de Soto y su participación en la cueva pues es indudable, ¿no? Fue el creador de la Cueva de los Verdes y por lo tanto yo diría que el iniciador de la red de centros que luego con maestría siguió César, ¿no? Vamos a seguir mirando por aquí porque César además, es decir, estaba Jesús Soto, pero evidentemente tuvo enormes colaboradores. Hablamos de Luis Morales, que era el capataz, y Jesús Soto, además de otros, pero es decir, que eran estas personas, por decirlo de alguna forma, en el anonimato, que yo creo que exposiciones como estas sirven para
Pues para que realmente que el lanzaroteño sepa que había gente detrás y que no era solo César Manrique, ¿no? Evidentemente por el gran papel que tuvo César, pero que también hizo falta ese grupo de gente, ¿no? Sí, desde luego, la figura de César, por su figura y por su proyección, además no solo insular, sino internacional, pues eclipsa al resto, ¿no? Pero es cierto que César tuvo una red de colaboradores muy estrecha que, por supuesto, supieron captar su mensaje, supieron hacer lo propio y que fueron y son grandes artífices de lo que hoy conocemos como los centros turísticos, ¿no? Llámese Soto, llámese Luis Morales, y yo creo que a ellos debe Lanzarote también ese especial homenaje, porque sin ellos tampoco seríamos lo que somos hoy. ¿Y por qué se decidió este sitio en los Amigos del Agua? Bueno, es cierto que en principio se estuvo estudiando el monumento, la posibilidad de darle vida a una de las opciones del monumento, pero yo creo que tenía encaje y que tenía por la visión planetaria del cosmos, de la obra, de su participación en la Casa de los Volcanes y demás, pues perfecta cabida en esta Casa de los Volcanes, que además es un espacio que ahora empiezan las obras para la remodelación y demás, y que yo creo que era el mejor encaje y el mejor sitio para que la obra de esta pequeña visión de la obra de Soto estuviera expuesta en un sitio en el que además visitan miles de personas todos los años. Sí, porque hay que decir que para entrar aquí hay que pasar por la Casa de los Volcanes, ¿no? Sí, así es. Hay que, ahora con la redistribución queda todo un poco ordenado de forma diferente, pero inicialmente sí, tienes que visitar la Casa de los Volcanes y esta es una parte de la Casa de los Volcanes, esta exposición a Soto. Estamos en un programa Lanzarote Sostenible. El presidente del Cabildo dijo precisamente también en la inauguración de esto, que hablaba un poco también de esas personas que plantaron la semilla de la sostenibilidad en la isla, porque todo su trabajo prácticamente no era un trabajo, era un trabajo de integrar todo el territorio, ¿no? Sí, desde luego. El concepto de sostenibilidad se inventó en Lanzarote, diría yo, y se hizo de manos de personas como Soto, como Manrique o como Luis Morales, ¿no? Eran personas que creían en el respeto a la naturaleza, pero también en su integración en el uso cotidiano de las personas para la actividad turística, cultural, artística, y que las personas tenemos que aprender a convivir con la naturaleza para poder disfrutar de ella, ¿no? Yo creo que ese mensaje que hoy tenemos asumido todos los conejeros se lo debemos en gran parte a toda esta gente, ¿no? Está detrás de nosotros hay un camello, porque hay que decir que Jesús Soto, no sé si es por su procedencia de Fuerteventura, ¿no? Majorero, sí. Si era majorero, vino a Lanzarote a trabajar en una empresa de electricidad y después ya le encargaron la Cueva de los Verdes, y fue tanto el trabajo que dijeron, pues hay que cogerlo para acá este hombre, porque realmente su trabajo era pues muy detallista, pero a la misma vez integraba, ¿no?, toda esa cueva, porque para que nos hagamos una idea, la Cueva de los Verdes era una cueva, es decir, allí no había nada, y supo iluminar y recrear pues ese tipo de espacio que ahora es uno de los lugares más emblemáticos de Lanzarote. Ahora seguimos por aquí, que tenemos, pues evidentemente, hablábamos no solo de la Cueva de los Verdes, sino evidentemente los Amigos del Agua, que también participó él, ¿no? Y en otros puntos de la isla, que era, aquí vemos con lo de las piedras, que era un gran amante. Y ahora vamos a pasar, no sé si se va a poder con ver. la cámara, pero bueno, Se ha hecho detrás de esta puerta, ¿qué es lo que se ha hecho el Cabildo? Bueno, pues se ha creado un túnel, una reconstrucción, es verdad que con unos materiales que nos ha costado conseguir, y en la que podemos disfrutar de una pieza creada musical, creada en exclusiva para conmemorar la figura de Soto, y de muchas de sus fotografías en la que lo podemos ver trabajando, inspirándose en las montañas del fuego, o simplemente disfrutando de su vida familiar o vida diaria, para conocer un poquito más de cerca la figura de Soto, y qué mejor que hacerlo que en un túnel que recrea ese concepto que él tenía, ¿no?, de la oscuridad, del disfrute de la naturaleza y de la tranquilidad. Bueno, vamos a entrar y vemos si se va bien o no. Pasa. Bueno, estamos en la cueva 2 de los Verdes, ¿no? Aquí vemos diferentes, este es Jesús Soto, veamos que son fotografías que hoy día pues también nos llama la atención, ¿no? Es decir, fotografías espectaculares, ¿no? De Soto, esto es en Timanfaya, ¿no? Sí, desde luego, y además hay que agradecer a su familia la cesión de todo el material que han hecho para esta exposición, que nos dan una visión más cercana de quién fue Jesús Soto, ¿no? Y cómo disfrutaba y cómo se integraba, como podemos ver en las imágenes,
en la naturaleza completamente, ¿no? La verdad que es una exposición digna de ver y que todos los conejeros deberíamos pasar por aquí para empezar a conocer su figura, los que no lo conozcan, y poder saber realmente de qué persona o qué personas estamos hablando y qué repercusión ha tenido en la creación de la red de centros y en la creación que ha tenido Lanzarote. Sí, por lo que tú comentabas en la inauguración y también lo decías antes, la deuda histórica, ¿no? Es decir, que a veces tenemos que ir empezando ya a poner en valor a todas esas personas, todas esas figuras claves que han conseguido que Lanzarote sea pues lo que estamos viendo ahora mismo aquí en Los Jameos, ¿no? De turistas que vienen a ver esta obra única en el mundo, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que tenemos además esa obligación los conejeros de reconocer a toda esa gente de la isla, o bueno, en este caso de Jesús Soto, que nació en Fuerteventura, pero yo creo que también conejero, de ese trabajo que hicieron y de que hoy Lanzarote es lo que es gracias a todas estas personas que en su momento concibieron un concepto de isla que hoy todavía seguimos disfrutando. Bueno, cuando se está en la exposición, vean que por aquí todavía son del momento cuando él recorría pues todos esos campos de lava y para hacer la ruta de los volcanes, y justo llegamos aquí a la exposición y evidentemente está la puerta y ya es la salida, ¿no? Así que vamos a salir y ya seguiremos hablando. Bueno, para nosotros es todo un honor que se haya plasmado por fin un salón dedicado a nuestro padre, a Jesús Soto, puesto que, como bien se ha explicado ya en la inauguración, este salón corresponde quizás al alma de mi padre, porque refleja todas sus inquietudes, su vida, su trayectoria, y este corazón, como bien se le definió un día como la luz de la piedra, pues una luz que está dentro de una piedra, de una gruta volcánica que fue su vida. Y estoy muy encantada y muchísimas gracias. Bueno, pues un día importante en el que se hace justicia a la memoria de una de las figuras contemporáneas más importantes, diría yo, de la historia de Lanzarote y de la Lanzarote que hoy conocemos. Un hombre que con su contribución al conjunto de la red de centros de arte, cultura y turismo, como estrecho colaborador de César, entre otros, y autor de aquel con el que nació la red, que es la Cueva de los Verdes, pues permitió que arraigara en todos los lanzaroteños pues lo que después fue entendido y concebido como esa idea de la sostenibilidad cuando nadie hablaba de ella. En definitiva, una figura muy importante a la que yo creo era de justicia, como ya dije, que se le reconociera su trabajo y su mérito, y este es un espacio interpretativo de su vida y obra, de este hijo adoptivo al que tuve ocasión de conocer y asistir en su día a la Cueva de los Verdes, a aquella condecoración. Hoy se cumple, insisto, ese segundo hito en relación con él, y me alegro mucho por su familia, por su mujer y por Lanzarote. Jesús Soto Morales nació en Fuerteventura en 1929 y falleció en Lanzarote en el año 2003. Una isla a la que se trasladó muy joven para hacerse cargo de la adecuación y trabajos de iluminación y ambiente del primer centro turístico de la isla, la Cueva de los Verdes, inaugurada en el año 1964. Un año después, el 30 de abril de 1965, fue contratado por el Cabildo para llevar la dirección técnica y artística de este espacio y la de los Jameos del Agua. En 1967 ya figuraba como funcionario y maestro artístico del gobierno insular. Su trayectoria y estrecha vinculación a la del internacional y reconocido artista César Manrique, como colaborador directo en la creación de los restantes centros turísticos, así como su contribución al desarrollo de Lanzarote tal y como lo conocemos hoy, hicieron que fuera distinguido como hijo adoptivo de Lanzarote en el año 2002. Entre sus creaciones más destacadas se encuentra la Cueva de los Verdes, la Ruta de los Volcanes, el Horno Natural, los géiseres de vapor en las Montañas del Fuego en Timanfaya y colaboraciones en el Monumento al Campesino y los Jameos del Agua. Estamos en la Cueva de los Verdes. Esta fue la primera gran obra de los centros de arte del Cabildo de Lanzarote, y fue aquí donde empezó a Lanzarote por apostar por la sostenibilidad. Fue la primera gran obra de Jesús Soto, que fue el encargado de iluminar todo el interior, los 2 kilómetros en el que pueden ser visitadas por los turistas.
vamos a hablar un poco de la Cueva de los Verdes y qué es lo que representó para la isla de Lanzarote. El Cabildo le encarga la iluminación de la Cueva de los Verdes. El resultado fue impresionante, produciendo efectos lumínicos que hizo que la cueva dejara su lado más oscuro. Preparó el sendero y aportó luz. Resalta su belleza, convirtiéndolo en el primer centro turístico de Lanzarote. Es su singular y magnífica obra. Y fue el primer centro turístico de Lanzarote. Luz, sonido, música y sobre todo belleza.
intención es intentar observar pues, las aves que recorren nuestro litoral, realmente resaltar un poco la importancia que tienen nuestras costas y nuestros ecosistemas como potenciales de observación de aves. Entonces vamos a empezar desde Los Amedos y una vez que finalicemos nos recorreremos la costa hasta llegar a Punta Mujeres, limpiando todos los residuos que nos vayamos encontrando. La gente no es consciente de que vivimos en una reserva de la biosfera. Percibo que la mayoría de la gente no es consciente. De hecho, me suelen preguntar qué tipo de agua utilizan, si la tienen que traer de fuera. No son conscientes. Entonces, eso es parte importante de la fragilidad del paisaje de Lanzarote, que es una pena, porque también en cierta forma interfieren en el paisaje. Por ejemplo, vemos salinas que ya no se están utilizando, que no se están aprovechando. Vemos paisajes o zonas del paisaje de Lanzarote, terrenos que antes se utilizaban para la agricultura y que ahora están totalmente abandonados. Bueno, el visitante de esta isla debería de saber a dónde viene porque todo lo que haga va a impactar mucho más que en cualquier otro lugar. Ya en sí tenemos que ser respetuosos, estemos donde estemos, con el entorno, con el paisaje, con los recursos, pero en Lanzarote todavía más. Y ahí radica la importancia de que antes de venir ya sea consciente de ello. El principal problema que tenemos con el tema del turismo es que la mayor parte de los empresarios o de las entidades que influyen en este desarrollo es que están pensando a corto plazo. Y sí, está muy bien el beneficio económico, de hecho todos lo necesitamos porque vivimos principalmente del turismo, pero que no sea simplemente comida para hoy y hambre para mañana, que piensen en ello sostenible en el tiempo, que nos pueda traer bienestar a lo largo del tiempo.